Muchas gracias y dejo enseguida la palabra a Miriam Ayala. Buenas noches, mi nombre es Miriam Ayala, soy auditora de profesión y estoy muy contenta de estar el día de hoy con ustedes para compartir una de las experiencias más importantes de mi vida profesional, cual fue el de colaborar en la auditoría de la deuda externa en mi país. Hoy día vamos a ver un pequeño panorama de lo que es considerado como la herramienta más óptima para la lucha social. Vamos a ver algunos tips sobre qué se recomienda que hagan los movimientos sociales y la ciudadanía. Como ustedes saben, la auditoría es un examen, la auditoría de la deuda pública es un examen especial que en Latinoamérica ha sido experimentado por dos países, Ecuador y Brasil. Ecuador a través de la función judicial. En el año 2007 el presidente Correa formó una comisión especial con la participación de los ciudadanos y con delegaciones internacionales con el objeto de determinar cuál era la deuda que estábamos pagando. No solamente para saber si era legítima o ilegítima, sino también para saber si es que tenía efectos de fraudes, de vicios, de ilegalidades. Los efectos fueron de habernos ahorrado el 70% en el pago de nuestra deuda. Deuda que, un ahorro en la deuda, en el pago de la deuda, que originó que se pague una deuda social, que los gobiernos nunca en estas crisis sociales, nunca cuantifican aquello que debemos al pueblo por este sacrificio de recursos. La segunda experiencia en Sudamérica es la auditoría ciudadana que lo hace en Brasil desde el 2001 y cuya investigación parlamentaria se ejecutó en el 2009 al 2010. El fundamento principal de cómo hacer una auditoría se basa en hacer una auditoría a los procesos de las transacciones que generan deuda pública. Este es el fundamento primordial en hacer una auditoría. Se fundamenta en realizar un análisis secuencial desde los saldos actuales de la deuda pública a la fecha, que son las deudas que posiblemente vamos a cuestionar como movimientos sociales, hacia atrás, hasta llegar a su origen, operación por operación, a fin de determinar en cada una de ellas lo siguiente. ¿Cuáles son los montos reales? Ustedes saben que los balances gubernamentales no presentan las cifras reales. Debemos nosotros determinar a través de la revisión de los balances gubernamentales, por ejemplo, ciertas operaciones como los avales que da el gobierno a terceros. Esos avales no están contabilizados como obligaciones directas, sino como operaciones contingentes. Los movimientos sociales deben considerar como obligación directa porque es un riesgo ya exigible al país. Luego, el segundo objetivo primordial es hacer una verificación que vea la justificación de los recursos económicos. Si es que un proyecto está financiado con un crédito, debe ser para ese crédito, debe haber reciprocidad en ese crédito. Muchos de los recursos que se contratan a través de deudas son originadas en proyectos ficticios y son aplicadas al pago de otras deudas. El gobierno por lo general hace esta estrategia. Luego tenemos otro objetivo que es la transparencia, determinar si fueron o no transparentes de estas obligaciones. En el caso ecuatoriano existieron muchas contrataciones que no fueron registradas, muchas negociaciones, muchos mecanismos de refinanciación que no fueron contabilizados. ¿Cómo nosotros podemos ver que esas obligaciones estén registradas? Nosotros tenemos que ver como ciudadanos en aquellos documentos oficiales, como son los registros oficiales, en donde el presidente o el ejecutivo realiza la autorización para verificar si realmente eso está contabilizado. Debemos llegar a determinar si esas contrataciones obedecen a los registros contables. Otro objetivo primordial es determinar si es que esa deuda tiene vicios. En el caso ecuatoriano nos habíamos encontrado con dos vicios. Uno, la capitalización de intereses normales y de mora en los propios préstamos, lo cual se está determinando como un vicio de anatocismo. Y el vicio de usura
porque las tasas de interés estaban sobre los rankings normales. Otro aspecto que debemos determinar es si es legal o si es legítima. Diría que un pueblo que no ha recibido los recursos no tiene por qué pagarlos, el principio básico de esta verificación. Algunas transacciones de deuda también implican ciertos fraudes del gobierno. Existen, por ejemplo, refinanciaciones que tienen garantías y que no han sido efectivizadas del momento del no pago de un país. Por lo general, el acreedor toma la garantía, la compra y cruza la deuda y existe un vicio de un fraude ahí. Otro objetivo primordial es determinar qué daños y qué perjuicios se ha determinado, por ejemplo, los daños ambientales, los de salud, los de educación, esos efectos sociales que ningún gobierno ha cuantificado y peor pagado. Bueno, ¿y cómo hacemos? De la auditoría estamos hablando de una herramienta técnica importantísima en la lucha social. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de dos tipos de pruebas. La primera prueba es la de cumplimiento. Simplemente es ver si estas transacciones de deuda que generan deuda cumplen o no con la base legal y reglamentaria. Por ejemplo, si se autorizaron de acuerdo a la base legal, si es que los documentos fueron suscritos por las autoridades competentes y dentro de los plazos establecidos, si los convenios que los respaldan son claros y carecen de vicios, abusos y vicios. Luego tenemos el segundo tipo de pruebas, las pruebas sustantivas. Estos se orientarán directamente a determinar las cifras, es decir, si los montos reales si son realmente los montos reales de endeudamiento. Segundo, si los montos de capital involucran capitalización de intereses y de otros gastos, si los recursos obtenidos se encuentran evidenciados, si los intereses pagados responden a las conveniencias o responden a las impuestas por el acreedor. Son pequeños tips dentro de las pruebas. Es decir, el examen de la deuda pública es un examen especial de auditoría y es integral, porque determina los daños y perjuicios que ésta ha ocasionado, es decir, cuantifica la deuda social. Dentro de auditoría debemos seguir un proceso, porque al ser una herramienta técnica, debe responder a un proceso. El proceso aplicado en el Ecuador fue a través de 4 etapas: la revisión preliminar, la planificación, la ejecución y el informe. Todo esto está fundamentado en normas, técnicas y procedimientos de auditoría y generan 2 tipos de archivos, los archivos permanentes y el archivo específico. En la revisión preliminar, el equipo de auditoría deberá resumir por el periodo a ser auditado todos los aspectos macroeconómicos o macros de toda la transacción de generación de una deuda. Por ejemplo, la historia económica, la evolución de la deuda pública y privada, las fuentes y usos de los presupuestos gubernamentales, los mecanismos empleados para generar deuda, los ciclos operativos empleados en cada mecanismo y sobre todo, lo más importante, la base legal y reglamentaria. En el caso ecuatoriano, la auditoría de la deuda pública se consideró por 30 años, por lo cual tuvimos que levantar mucha información, recoger todas las reglamentaciones, tanto internas como externas, para poder supervisar esas transacciones. ¿Y cómo hacemos la recopilación de todas estas informaciones en la fase preliminar? Pues vamos a obtener in situ de las entidades responsables, como son el Ministerio de Finanzas, como son el Banco Central. Y también vamos a considerar aquella documentación que se encuentra en las instituciones de control, como son la Contraloría y la Fiscalía. Vamos a obtener las memorias institucionales, los archivos históricos, los registros oficiales. Habíamos hablado que generábamos 2 tipos de archivos. Por lo general, estos documentos que van a ser utilizados durante toda la auditoría se van a llamar archivo permanente. Los movimientos sociales, los ciudadanos podrían comenzar ya a la marcha a buscar este tipo de documentos que son estándar, que están en los archivos oficiales
para recabar y ya comenzar a formar un archivo permanente. No solo para formarlo, sino también para analizarlo, para hacer resúmenes, para comenzar ya a formar la base de datos que servirá para la auditoría. Esta información la resumimos, la analizamos, revisamos el enfoque de lo que queremos analizar, es decir, si queremos determinar la legalidad de la deuda, la ilegalidad, los vicios, qué es lo que expectamos de nuestro análisis como grupo de auditoría, y luego revisamos el alcance, qué queremos. Queremos también ver solo capitales o solo los intereses o solo los gastos, qué es lo que vamos a cuestionar. Con la revisión de estos dos tipos de enfoque y el alcance de auditoría, hacemos un informe resumen de la revisión preliminar, es decir, el contenido del informe va a tener que detallar o confirmar los montos de endeudamiento, el origen de la deuda, los mecanismos empleados para generar deuda pública, los motivos de su crecimiento, los ciclos operativos en cada mecanismo, el mapa de participantes y beneficiarios en cada operación, cuentas contables, la base legal, la reglamentaria, los compromisos macroeconómicos que comprometía al gobierno a ciertas acciones. Ojo, lo que hablaba María Lucia Fatorelli con respecto a aquellos convenios o tratados que se están firmando. Es importante que muchas de las deudas se generan en esos documentos macro, mientras la sociedad está viendo el problema inmobiliario, las burbujas. A nivel macroeconómico, el país está comprometiendo sus economías a través de esta firma de estos contratos. Es importante hacer auditorías ya concurrentes y ver qué tipo de documentos está firmando el gobierno, que está comprometiéndonos no a estas deudas que estamos viendo contabilizadas, sino a las futuras. Con esta fase preliminar concluimos y hacemos programas de auditoría. Si estamos hablando de luchar a través de la herramienta de la auditoría, debemos saber que todos se deben marcar en un programa de auditoría. Vamos a enlistar los objetivos generales, específicos, los procedimientos que vamos a utilizar y vamos a ver las pruebas de cumplimiento, las pruebas sustantivas que vamos a realizar y la evaluación de control interno. La evaluación de control interno se le hace netamente para las actuales deudas públicas. Por ejemplo, sabemos que el Banco Central es el ente que entrega créditos a las cajas de ahorro. Sin embargo, es la misma institución la que les controla. Yo diría que una evaluación de auditoría ciudadana podría motivar a una lucha para que esta dualidad de funciones no exista en el futuro. Es decir, evitar que en el futuro el misma persona que entrega, la misma entidad que entrega el dinero sea la que le supervise, cosa que no es competente, ¿no? Ahí aparecería una nueva actividad de los ciudadanos. Por ejemplo, ¿qué es lo que tendría que tener un programa de trabajo? En este caso, un objetivo general de determinar si los procesos de la declaración que generan deuda pública fueron legales, legítimas y carecidos de vicios. El objetivo específico sería determinar si la deuda pública mantuvo una instrumentación regular, si el monto involucra la capitalización de intereses, y los convenios involucran denuncias a la soberanía. Y el procedimiento de control interno sería determinar la legalidad del sistema de generación de deuda pública con el objeto de ir trabajando en modificaciones reglamentarias a nivel del país. Todo este trabajo de la fase 1 la resumimos y hacemos un memorándum de planificación. Simplemente es una formalidad, porque ustedes saben que el trabajo de auditoría va a ir a cuestionar la legalidad y legitimidad, a aliviar los presupuestos, pero en sí a través de evidencias, de hallazgos de auditoría. Es por eso que tiene que tener esta formalidad. Simplemente el memorando va a especificar las reglas de nuestro trabajo y sobre todo las firmas de responsabilidad. Es decir, el logro de la planificación sería que la auditoría parta de un enfoque coordinado y direccionado a los objetivos que queremos. Constituye el documento referencial de lo que se ha encontrado, lo que se va a realizar y cómo se lo obtendrá. La tercera fase, vamos a hacer la ejecución de la auditoría, se conforman los grupos y subgrupos. Lo recomendable es que nos organicemos
de acuerdo a los mecanismos que hemos determinado, los mecanismos que han generado deuda. Ejemplo de conformación de un grupo. Supongamos que estamos en el tipo de deuda comercial, llamaremos un grupo 1. Hablaríamos de un subgrupo 1A, el que va a analizar el origen. Hablaríamos de un grupo 1B, que serían bonos Brady. Y hablaríamos de un grupo 1C, si va a ver la transformación de estos bonos Brady a bonos Global. Es decir, hacemos un mapa de la secuencia de cómo evolucionó esa deuda y nos organizamos de esa manera. Cada grupo analiza el origen y sus transformaciones a pasos. La ejecución del trabajo de auditoría es evidente que es a través de la aplicación de los programas de auditoría, constituyen todas las pruebas que vamos a realizar y se genera ya un archivo específico. Aquí ya aparecen en los papeles de trabajo específicos. Aquí tengo un ejemplo de cómo sería un programa, que es la base fundamental para hacer una auditoría. El primer procedimiento sería: solicite y analice la base legal para los créditos de deuda pública vigentes en el periodo de auditarse y establezca un resumen para cada uno de los ciclos operativos. Segundo, solicite toda la documentación que respalda todas las operaciones de la deuda, realice un resumen y compare con las disposiciones de la base legal, establezca discrepancias. Sería un ejemplo de lo que podríamos hacer. En la tercera, en esta fase de ejecución, ya tenemos que hacer un resumen de los hallazgos, que es para lo cual hacemos la auditoría. En este caso, por ejemplo, hemos obtenido un hallazgo que dice: no se encuentran autorizadas por el presidente de la República. De acuerdo a la ley vigente, a la fecha de operación se realizó en base a la decisión tan solo de Junta Monetaria. ¿Esto qué es lo que causa? Señalamos lo que hemos encontrado como auditores. La causa es una ilegalidad. El criterio sería de que deberían haber cumplido una disposición legal y el efecto sería que la operación de crédito es ilegal. Pondremos la referencia de papel de trabajo en donde está la evidencia de lo que estamos mencionando como hallazgo. En el Ecuador se obtuvo hallazgos contundentes realmente y al revisar la información fuente habíamos visto que en los convenios se ponía la renuncia a la soberanía en caso de un litigio. Se prepagó obligaciones aún no vencidas, se transformaron deudas privadas en bonos soberanos, se efectivizaron garantías colaterales sin consentimiento del país, se cobró excesivas comisiones, se pagó honorarios excesivos a abogados, se refinanció con emisión de títulos valores, se incrementó unilateralmente las tasas de interés y se determinó una capitalización de intereses normales y de mora. Como ustedes saben, algunos procedimientos no se pueden aplicar, pero debemos tratar de resumir también las limitaciones que hemos tenido como auditores, y es evidente que si es que no pudimos hacerlos con ciertas pruebas, tenemos que hacerlos con pruebas alternas. En el caso que no hemos podido mismo realizarlo, tendríamos que poner una limitación en nuestro trabajo. Sé que en el caso ecuatoriano fue mucho más fácil porque los archivos se abrieron y los archivos históricos estuvieron abiertos y realmente fue un beneficio para nosotros, pero en el caso de ustedes podrían servirse a través de función legislativa o a través de la ley de transparencia o con confirmaciones como grupo de ciudadanos para obtener, porque sin documentación ustedes no pueden analizar y sin el análisis ustedes no pueden observar. Entonces es fundamental saber la fuente de la información. Dentro de la terminación de auditoría, hacemos ya un conocimiento de resultados y un informe definitivo. Esos son un pequeño resumen de… Los resultados de la auditoría deben estar adecuadamente respaldados en hallazgos suficientes y competentes, que son el resultado de la aplicación de adecuados programas de trabajo que involucran la aplicación de diversas técnicas como indagación, revisión, confirmación, investigación, comprobación. Para concluir,
La auditoría de la deuda es un trabajo técnico que requiere personal que tenga como prioridad la voluntad de examinar los documentos y la valentía de exponer los resultados. Yo invito a los movimientos sociales y a la ciudadanía a aplicar esta herramienta técnica como medio de lucha social. Los pueblos no deben pagar algo que no han recibido. Es un principio básico saber que eso es el principio básico de cualquier deuda. Gracias por su atención.